Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? ¿Clase me escuchan? Buenas Buenas noches. noches, ingeniera. Sí, Sí, sí se le escucha. estoy con la misma clase. Son algunos estudiantes anteriores, me parece. Me parece. Bueno, chicos, empezamos las clases. Bienvenidos a este nuevo módulo de administración. Mi nombre es Alexandra Gualotuña. Soy ingeniera en contabilidad y auditoría. Voy a guiarles en este tema, esclarecer sobre todo las dudas e inquietudes que tengan en cuestiones al aprendizaje relacionado con las organizaciones, con las empresas, desde algunos enfoques, ¿no? A esto lo denominamos administración. ¿Qué es? Es lo que nosotros debemos saber qué es decir, su estructura, cuál es la estructura de una organización, para qué sirve, o sea, su finalidad y en dónde se utiliza, es decir, su objeto o ámbito, ¿no? Bueno, cualquier inquietud me pueden contactar al 0992-731616. ¿Sí? Empezamos la clase. El tema de hoy, bueno, vamos a revisar algunos aspectos importantes, ¿no? En este proceso que es de la administración en las organizaciones. Para poder conceptualizar inicialmente el orden en que hemos detallado cada una de las temáticas, visualizaremos algunos conceptos importantes que nos va a contextualizar en lo que es la administración, cuál es el fin de la misma y para ello debemos de tener en cuenta en primer lugar cuál es la contribución importante de la administración, ¿sí? Hacia las empresas o en las organizaciones, ¿sí? Bueno, la contribución se basa básicamente en todas las actividades orientadas a la producción de bienes y servicios que tiene una empresa, ¿sí? Que se plantean que para dirigir, controlar desde todos los gerentes en una organización. Las mismas están constituidas a través de recursos humanos, que es el personal, la parte tecnológica, que son los sistemas, la parte, el material, que es con lo que se va a trabajar, también aspectos físicos y bueno, y algunos recursos más, ¿no es cierto? Dependiendo el giro de la empresa, ¿sí? ¿Todo esto qué significa? Que nos ayuda a proveer información útil de una entidad económica para facilitar la toma de decisiones, ¿no? De los gerentes, de los usuarios y de personas externas, ¿sí? Bueno, ¿a qué nos referimos con este aspecto, chicos? Cuando las organizaciones crecen y alcanzan cierto nivel, requieren ser administradas, es decir, requieren la formulación de planes y objetivos, la organización de los recursos, la dirección y la motivación a las personas y el control como un factor de desarrollo. ¿Han oído del plan estratégico? Las empresas tienen todas el plan estratégico. ¿Qué implica el plan estratégico en una empresa? Es donde ustedes como gerentes, si ustedes tienen su empresa, ustedes se plantean cuáles van a ser sus objetivos, ¿no es cierto? Sus objetivos a corto y largo plazo. Entonces, dentro de esos objetivos también ustedes tienen que plantearse estrategias. ¿Qué estrategias voy a utilizar para alcanzar mis metas, ¿no es cierto? Y a fin de año poder tener la utilidad deseada. ¿Sí? Entonces, la eficacia de las empresas también dependen de un alto grado de las funciones administrativas, ¿no? Muchísimo depende de una buena planificación que se tenga dentro de la administración de una organización, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver en sí qué es la administración, ¿no es cierto? La administración tenemos dos enfoques dentro de la misma, ¿no? Que es la parte nominal y la parte real. ¿Qué implica la parte nominal? Consiste en la explicación de origen del vocablo, de lo que implica administración, ¿no es cierto? Lo que nos dicen, la palabra administración viene del latín administrare, ¿no es cierto? Ad, ir, hacia, y ministrare es servir o cuidar. Ese es el nominal, ¿no es cierto? Tiene una relación con la actividad de los ministros romanos, ¿no? Antiguamente, ¿no? Entonces viene a través de ese vocablo. ¿Sí? Y el real es cuando se investiga directamente qué es la administración, ¿sí? Dentro de este aspecto real tenemos lo de nuestro colega que es Stephen Robbins, que él define que la administración es el proceso de alcanzar los objetivos de una organización en forma eficiente y eficaz con otras personas y por medio de ellas, ¿sí? En cambio, si ustedes consultan a través de Wikipedia,
¿Qué define? Define la administración como la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y el conocimiento que tiene cada uno, ¿no es cierto? Para la empresa, ¿no? Para aportarla, ¿sí? Esto con el fin de obtener el máximo beneficio posible y pueda ser este económico o social dependiendo de los fines que persigue la organización. ¿Sí? ¿Qué es la organización, chicos? ¿Alguien me dice qué implica que es una empresa o qué es una organización? ¿Estamos ahí? ¿Alguien? ¿Qué es una organización, una empresa? ¿Qué es para ustedes una empresa? Ustedes forman una empresa. ¿Qué es? Sería un ente que se creó para brindar un servicio Sí, y a través de eso obtener una ganancia. sí, con un No, propósito. Sí, vamos a leer lo que es. Sí, muchas gracias. Técnicamente la organización es la reunión o interacción de los recursos para llevar a cabo en forma ordenada algún propósito, como dijo la compañera, ¿no? Refiere a una entidad que tiene un propósito distinto, incluye gente, integrantes que tienen una estructura deliberada, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre los antecedentes históricos de la administración, ¿sí? Bueno, aquí van a participar algunos colegas, como les digo antiguamente. Ellos definieron algunas técnicas, algunas ideologías, ¿no? Que se han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poco de antecedentes, ¿sí? Ya. Verán, todos los esfuerzos que las organizaciones han dedicado, ¿no? Como es la planificación, la organización, la dirección y control, que es un proceso administrativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso administrativo? Es planificar, organizar, dirección y control, ¿no es cierto? Ya. Estos estados a nosotros hace miles de años, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, una sola pirámide requirió más de 100 trabajadores durante 20 años. ¿Sí? Y la Gran Muralla China se evidencian también proyectos de gran alcance que emplearon decenas de miles de personas, ¿no? Que se realizaron en la antigüedad. Entonces, como hablamos desde antes mismo, nosotros ya aplicábamos ahí una administración porque nosotros estábamos creando, así como la Gran Muralla China, así como las pirámides de Egipto, todo era una organización para culminar con ese objetivo, ¿no es cierto? Que ahora lo podemos apreciar, ¿no? Cuando nosotros viajamos, pues vemos ahí las lindas pirámides de Egipto, ¿no es cierto? ¿Sí? También otro ejemplo, también lo podemos visualizar en la ciudad de Venecia, ¿no? En donde hay un importante centro comercial que los venecianos desarrollaron una de las primeras formas de empresa y participaron en diversas actividades comunes en la organización, ¿no es cierto? Entonces, en el arsenal de Venecia tenemos los buques de guerra, ¿no es cierto?, que flotan. Han visto, bueno, en el canal de Venecia, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, uno que incluyeron ahí son materiales y partes de las embarcaciones, ¿no es cierto? Esto nos suena más o menos a un automóvil de flota, ¿no es cierto? Entonces, esta línea de ensamblaje de automóviles se agregaban, venecianos utilizaban sistemas de almacenamiento y de inventarios, ¿sí? En esto también hubo recursos humanos para controlar la fuerza laboral y un sistema contable para llevar la cuenta de los ingresos y costos, ¿no? Porque eso también llevaban cuál es el valor que me va a salir al realizar este centro comercial, ¿no es cierto? Entonces, todos los gerentes tuvieron que planear lo que se tenía que hacer, organizar a la gente y los materiales para hacer, ordenar y dirigir también a los trabajadores e imponer algunos controles para garantizar que se realice, ¿no? ¿Sí? Entonces, en base a este antecedente, nos viene a dos hechos muy importantes, ¿no? Como es como les decía Adam Smith, que en el año de 1776 planteó la ventaja económica que las organizaciones y la sociedad obtengan a partir de la división de trabajo, la separación de los trabajos en tareas específicas y repetitivas. ¿Ya? Con la industria de los alfileres como ejemplo, Smith explicó que 10 individuos, cada de uno de ellos especializados, producían aproximadamente 48,000 alfileres, ¿sí? Al día. Sin embargo, si cada persona trabajaba sola, realizando cada tarea de forma individual,
lograban incluso 10 alfileres diarios. Smith concluyó que la división de trabajo aumentaba la productividad, ya que se mejoraba la habilidad y destreza de cada trabajador. Se evitaba la pérdida de tiempo en el cambio entre una tarea y otra y con intentos de maquinaria que ahorraban mano de obra. Eso es lo que Adam Smith decía, ¿no? Pero, por ejemplo, en la actualidad, tal vez por lo que estamos económicamente pasando, a veces antes sí teníamos tareas específicas cada uno, pero ahora nos ponen a realizar más de dos, ¿no? Dos tareas. Entonces, ya eso es otra parte que viene actualmente por la situación económica, ¿no? ¿Ya? Otro punto importante dentro de la administración es la revolución industrial. Esta que se inició en el siglo XVIII cuando el poder de las máquinas sustituyó a la fuerza humana y se volvió más económico manufacturar los productos en las fábricas que en los hogares, ¿sí? Las máquinas actualmente ustedes también verán la tecnología y todo sí nos han reemplazado básicamente a la parte humana, ¿no? Actualmente igual sigue habiendo grandes avances que por lo tanto a futuro sí va a haber tal vez cajeros que no requieran, ¿no? Porque ya va a haber como ahora actualmente tenemos los cajeros automáticos donde usted puede depositar, puede retirar y listo, ¿no? Entonces siempre va a haber ahí como que entre más maquinaria, menos fuerza, mano de obra necesitan, ¿no? ¿Sí? Bueno, estos grandes y eficientes fabricantes necesitaban a alguien que previera la demanda que garantizara los materiales necesarios para la producción de productos, ¿no es cierto? Entonces asignaban tareas a la gente y dirigían actividades diarias, ¿no es cierto? Entonces el gerente técnicamente podría dirigir a grandes organizaciones, ¿no? Con esta teoría, ¿no? Esto fue en el siglo XX. ¿Cuál es el siglo XX, chicos? ¿Alguien me dice de qué año a qué año hablamos cuando nos dicen que este acontecimiento sucedió en el siglo XX? ¿De qué años estamos hablando? Chicos. ¿Alguien? Cuando yo digo, eso, estamos en el siglo XX, pero no lo estamos, ¿no? Ya pasamos, pero ¿qué año implica el siglo XX? ¿Qué años? ¿Alguien ahí? Comenzó desde 1900 hasta el 2000. Sí, es desde 1901 hasta el 2000. Ahí eso implica el siglo XX. Entonces, sí, para que quede claro en qué siglo estamos cuando hablamos siglo XX, siglo XVIII, siglo XXI, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora vamos a analizar 4 enfoques principales de la teoría de la administración, que son el clásico, el cuantitativo, el conductual y el contemporáneo, ¿sí? Bueno, cada enfoque de los que yo les acabo de mencionar reflejan la formación y los intereses de cada uno de los autores que están en cada uno implícito, ¿sí? Ya, una analogía importante en esta historia es del hombre con el elefante, con el mismo animal, ¿no es cierto? El primer hombre son teorías, ¿no? Entonces el primer hombre toca el costado del animal, del elefante, y dice que es como una pared, porque le toca, ¿no? Al costado, entonces él piensa que es como una pared. Y otra, la segunda teoría, le toca la trompa, entonces ahí indica que parece una serpiente, entonces dicen es una serpiente. El tercero le toca los colmillos y dicen que es como una lanza. Y el cuarto toma una pierna y dice que es como un árbol. Y el quinto agarra la cola del animal y concluye que esta es como una cuerda. Entonces, más o menos en este sentido le ven cómo es una empresa y depende a la parte que usted le toque, es como usted visualiza, ¿sí? Entonces, no siempre va a ser lo mismo, porque usted, cada parte de un animal es diferente y usted va a percibir de diferente manera. Eso fue como un enfoque, ¿no? Que se podría decir, ¿no? Entonces cada uno estuvo con el mismo elefante, pero lo expresaron dependiendo de lo que percibieron, ¿no es cierto? Entonces cada uno de los 4 enfoques contribuyeron a una comprensión general de lo que es una administración, pero también cada uno tuvo una visión limitada de un animal tan grande, ¿no? Entonces así le ven a la administración como algo súper grande y que es la verdad, porque usted sin una administración en una empresa no va para adelante, ¿sí? Dentro de estos 4 enfoques principales vamos a ver el clásico, que es el primero, ¿ya? En el clásico, el estudio formal de la administración comenzó a inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces, aquí se enfatizaron en la racionalidad como el hacer que las organizaciones y los trabajadores fuesen los más eficientes,
¿sí? Son dos teorías importantes dentro de este enfoque clásico, que es la administración científica y la administración general. Dentro de la administración científica tenemos a Frederick Taylor. Él es el maestro de la administración, se podrían decir, ¿no? O sea, ustedes léanlo, es muy bueno en la administración. Él fue el que publicó un libro que se llama Principios de la Administración. Entonces, ahí él describe la teoría de la administración científica, el uso de los métodos científicos para definir la mejor forma de realizar un trabajo. Su contenido fue extensamente adoptado por todos los gerentes a nivel mundial, ¿sí? Ahora también vamos hablando de Frederick Taylor, que es, como les dije, el padre de la administración científica. Trabajó como ingeniero mecánico en Pensilvania y veía que los empleados se les asignaban tareas sin importar que tuvieran habilidades, ¿no? A veces, como es actualmente, a veces ponen, aunque en algunas empresas siguen contratando gente que no sabe mucho del área, pero bueno, en otras empresas sí están viendo más la capacidad que tengan y la experticia para poderlo colocar en el área adecuada, ¿sí? Pero bueno, él veía eso, ¿no? Que había trabajadores que sin saber algo del tema, del área, estaban ahí, ¿sí? Entonces, él propuso de remediar este método científico al trabajo de los obreros, ¿no? Porque él más habla de la parte obrera, ¿no? Que es donde él estuvo ahí enfocando su teoría. Entonces, estas experiencias definieron parámetros mucho más claros para la eficiencia en la producción, ¿sí? De 4 principios de la administración como resultado de la prosperidad de los trabajadores con los gerentes, ¿sí? Entonces, los principios de administración científica de Taylor son que desarrolla una ciencia por cada elemento del trabajo de un individuo para realizar el antiguo método de la regla del dedo del pulgar. ¿Qué significa el dedo pulgar? La teoría esta significa que no es preciso ni fiable en toda situación, porque es así. Por ejemplo, nosotros, si le eligen dedocráticamente, dice, a ver, usted haga este trabajo. Entonces, esa era la regla del dedo pulgar, ¿no es cierto? Entonces, no es algo preciso, no es algo fiable, y bueno, era un enfoque de la situación en el momento, ¿sí? El segundo principio de Taylor era que selecciona científicamente y luego capacite, enseñe y perfecciona al trabajador, que eso actualmente lo estamos. Hay muchas capacitaciones en las empresas donde nos enseñan, nos indican los procesos, cómo realizar. Si estamos erróneo en algo, pues podemos nosotros ahí retroalimentar, ¿sí? El tercer principio es cooperar efusivamente con los empleados para asegurarle que todo el trabajo se haga de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha desarrollado, ¿sí? Entonces ahí va todo el apoyo que tiene a partir de su líder, no del gerente. Y el 4, lo que él sí enfatizaba era la división del trabajo y las responsabilidades equitativas, ¿no? Entre la administración y los trabajadores. Cada uno tenía su responsabilidad. Actualmente ustedes verán que en las empresas sí se visualiza, cada uno tenemos una responsabilidad y nosotros tenemos que de ahí bueno, decidir también, tenemos algunas responsabilidades con decisiones, entonces ahí si nos equivocamos, pues cada uno tenemos ¿qué se diría? Pues ahí nuestra apreciación o nuestra negación ante esa actividad, ¿sí? Ahora les voy a dar un ejemplo que nos cuentan de la teoría de Taylor, que él hace un experimento con lingotes de hierro en los cuales los trabajadores cargaban, bueno, cada lingote de 92 libras, ¿no? Y ¿cómo es? Cada trabajador hacía 12.5 toneladas diarias, cargaba, ¿no es cierto? Entonces, él aplicó procedimientos y técnicas que logró obtener el nivel de 47 a 48 toneladas diarias. O sea, casi cuatriplicó en la producción, porque anteriormente era 12.5 que lo hacían los trabajadores. Y él con su teoría, actualmente, bueno, los trabajadores ahora sí cuatriplicaban, como les digo, ahora y ellos podían 47 a 48 toneladas diarias de productividad, ellos cargaban, ¿no es cierto? Entonces, esta herramienta hizo que el trabajador siguiera exactamente sus instrucciones y lo motivaron con un incentivo económico que representaba un aumento importante en su paga diaria. Actualmente igual algunos pienso que reciben comisiones si sobrepasan algún nivel de, no sé, tal vez en ventas les dan un bono o tal vez si ustedes fueron 100% eficaces también les dan un bono.
en algunas empresas, ¿no? En la parte pública, anteriormente nos daban el bono de eficiencia, pero como les digo ahora, como está famélico el Estado, entonces no hay ya esos incentivos, pero es de mucha ayuda para que el trabajador también produzca. Entonces esa teoría fue la de Taylor, ¿no? Entonces él veía también esa parte del incentivo económico con los trabajadores, ¿sí? Entonces para que ellos puedan realizar mejor el trabajo. Entonces así él logró mejorar la productividad, ¿no? Entonces elevó la productividad en el mundo, ¿sí? Ahora vamos con, ya vimos a Taylor, ahora también vamos a ver con Frank y Liliana Herbert, ¿no? Ellos también fueron estudiantes de Taylor y les gustó mucho la teoría de él y continuaron con sus estudios, ¿no? Entonces ellos también experimentaron el diseño y el uso de herramientas y equipos adecuados para el rendimiento laboral, ¿sí? Ellos se enfocaron en la albañilería porque Frank era constructor, ¿sí? Entonces ellos redujeron el número de movimientos para colocar ladrillos en muros, de 18 a 5 para instalaciones externas y para las internas de 18 a 2, ¿no es cierto? Y utilizaron películas para estudiar todos estos movimientos. Entonces ellos dijeron que con menos movimientos, haciendo menos movimientos, ellos obtenían el mismo trabajo, ¿no es cierto? Antes yo hacía 18 movimientos para cargar un ladrillo y ellos viendo con las películas y con toda su teoría, ellos con 5 movimientos lográbamos hacer el mismo trabajo. Entonces eso Frank y Lilian descubrieron, ¿no? Entonces, bueno, ahora veamos cómo utilizan los gerentes actuales de la administración científica. Entonces, bueno, muchos de estos parámetros de Taylor y de Hilbert mejoraron la eficiencia en la producción, como ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, ahora los gerentes analizan las tareas básicas que deben realizarse, el estudio y los tiempos, los movimientos para eliminar algunos movimientos que son inútiles y contratar a los empleados más calificados para un trabajo. Como les decían, actualmente sí están contratando gente que sí tenga experticia en el ámbito de lo que se requiera, ¿no? No le pueden contratar, por ejemplo, si a mí me contratan para sistemas, no podría. Entonces, de gano, o sea, si me quieran ayudar, yo no podría ingresar a sistemas, sería nulo para mí, sería chino para mí estar en sistemas, ¿sí? Y viceversa, alguien de sistemas que le pongan en contabilidad, en finanzas, va a estar igual pataleando. Entonces, ahora que ven las empresas, la productividad, tener gente que sepa del área, que tenga conocimientos, que tenga estudios y tenga toda esa experticia para que se puedan desempeñar mejor, ¿sí? Entonces, estas teorías, si ven cómo van ayudando actualmente a lo que estamos, ¿sí? Eso, con referente a la administración científica. Ahora vamos con la teoría general de la administración, ¿sí? Entonces aquí también hay algunos escritores que analizaron esta parte de la administración en donde tuvieron la perspectiva de la organización como un todo. Entonces, este enfoque se conocía como una teoría general de la administración que lo hacen los gerentes, ahí constituye una buena práctica de la administración, ¿no? Entonces, los individuos son los más importantes detrás de esta teoría, ¿no? Aquí los que sobresalen fue Henry Fayol y Max Weber, ¿no? Vamos a hablar de ellos un poquito. Henry Fayol fue el primero a identificar 5 funciones que desempeñan los gerentes. Él puso 5, pero actualmente son 4, ¿no? Pero bueno, él comenzó con esta identificación, que son la planificación, organización, el mandato, la coordinación y el control, ¿no es cierto? Entonces Fayol escribió en la misma época que Taylor y se centraba en que los gerentes de primera línea y en el método científico, ¿no? Entonces Fayol se dirigía hacia las actividades de todos los gerentes. Escribía partiendo de su experiencia personal como director general, que él lo fue en una empresa francesa. Bueno, su creencia en la administración es que una actividad común para todos los negocios, para los gobiernos e incluso para los hogares, ¿no? Entonces, es verdad, la administración no solamente usted lo puede aplicar en su empresa, sino que también lo puede aplicar en su hogar, con su familia, en su vida personal, ¿sí? Entonces, en base a esto, logró desarrollar 14 principios de la administración, reglas que son muy fundamentales, muy importantes dentro de la administración, ¿sí?
y que se puede enseñar también en las escuelas. Entonces, estos 14 principios de fallo son los siguientes. La primera, la división de trabajo, como le vieron. Anteriormente, él continuó igual con la división de trabajo, que es la especialización que aumenta el rendimiento al hacer más eficiente a los empleados. La autoridad, que los gerentes deben poder dar órdenes y la autoridad le da este derecho, ¿no es cierto? Disciplina. Los empleados deben obedecer y respetar las reglas que rigen a la organización. La unidad de mando. Todo empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Bueno, después vemos todos estos 14 principios. ¿Sí? El principio 5, la unidad de dirección. La organización debe tener un solo plan de acción para guiar a gerentes y trabajadores. El 6 es la subordinación de los intereses individuales al interés general. Los intereses de cualquier empleado o grupo de empleados no deben tener prioridad sobre los intereses de la organización como un todo. ¿Sí? La remuneración, los empleados deben recibir un pago justo por sus servicios. La centralización refiere al grado en que los empleados se involucran en la toma de decisiones. El escalafón es la línea de autoridad desde el gerente del nivel más alto hacia el nivel inferior. Orden, las personas y los materiales deben estar en el lugar y momento adecuado. Equidad, los gerentes deben ser amables y justos con sus subordinados. Y la estabilidad con los puestos del personal deben realizarse en planificación ordenada del personal y garantizar que hay reemplazos disponibles para las vacantes. La iniciativa, que los empleados tengan permitido originar y llevar a cabo planes. Y el espíritu de grupo, promover el espíritu que genere armonía y unidad dentro de la organización. Chicos, dentro de estos 14 principios, ¿hay o no hay actualmente en una empresa? División de trabajo, lo hay. Claro, como les digo que por la parte económica, a veces sí estamos haciendo actividades, 2 o 3, porque ya no hay mucho personal, ¿no? Entonces, pero lo sigue habiendo. Hay divisiones de trabajo. Autoridad, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay gerentes que sí tienen y algunos que no lo tienen. Eso lo vamos a ver después igual en el liderazgo, ¿sí? Disciplina, obedecer, que los empleados obedezcan. Depende también del gerente, ¿no? De la autoridad, porque si usted no sabe ordenar, no le va a obedecer el empleado y a veces el empleado sale al contrario o mejor a usted mandándole a hacer las cosas, ¿no es cierto? A lo contrario. Y eso pasa, se ha visto y bueno, sí se visualiza mucho eso. Cuando su gerente o su director o su autoridad no tiene todo ese liderazgo, sucede. Entonces es una consecuencia con la disciplina, ¿no? Porque se vuelven indisciplinados. Si usted no tiene autoridad, es como usted como padre o madre, si no pone autoridad con sus hijos se le van a trepar. Así mismo sucede en una organización, ¿sí? La unidad de mando. Tienen que recibir, obviamente, órdenes de un superior, ¿sí? Pero a veces han visto en las empresas que a veces colegas se creen autoridad y quieren mandarle a hacer actividades que ellos no pueden por qué ordenar. Entonces tiene que haber una unidad de mando y siempre tiene que ser el gerente, director, depende de donde ustedes trabajen. No pueden ustedes recibir órdenes de sus compañeros, ¿no? Tal vez una ayuda técnica, sí, pero siempre hay una unidad de mando en las empresas, ¿sí? Una unidad de dirección también, que es el mismo gerente el que tiene que dirigirle y guiarle para hacer las actividades, ¿sí? La 6, la subordinación de los intereses individuales, sí. Nosotros a veces como empleados sí debemos de ver por la organización. A veces nosotros nos enfocamos en el bienestar de uno, pero a veces sin la organización tampoco tendríamos apertura nosotros para seguir laborando, ¿no es cierto? Entonces, a ustedes han visto en las pruebas psicológicas, les pregunta, en una de las preguntas es, ¿qué prefiere usted? ¿Ayudarle a su compañero o ayudar a su organización? Siempre viene de fondo esa pregunta. Entonces, usted tiene que poner a la organización, porque usted se basa en su organización, ¿sí? Aunque suene a veces mediocre, pero es la organización porque es la que nos mantiene a todos, ¿no? La remuneración, ya saben, cada uno tenemos un salario mensual, justo, digamos que justo, ¿no? Porque, bueno, ahorita vemos que hay con esta crisis que vamos, tenemos subdesempleo, gente que gana menos que el básico, gente que gana al día y gente que desempleada que no gana nada, ¿no? Pero bueno, esperemos que mejore la situación
y que las remuneraciones sean mejores también, ¿sí? La centralización, bueno, eso implica que todos nos involucremos en decisiones. Sí, hay veces en reuniones, no sé si a ustedes les ha pasado, pues en la centralización uno también aporta y como que le dan ahí como que el control a realizar cierta actividad, ¿no? Tenga liderazgo dentro de un proyecto, ¿sí? El escalafón, ya saben, de lo más alto el gerente, ya saben, gerente, contador, planificación, quién más jurídico, hasta el mensajero, esos son los escalafones, ¿no es cierto? En la privada, en lo público vamos como servidores públicos, vamos de apoyo, servidores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, directores, subdirectores y el director general, ¿no? Entonces, esos son los escalafones y cada uno ya tiene establecido ¿cómo es? Su salario, ¿no? En cada escalafón. El orden, bueno, ya saben, debemos ser ordenados, ¿no? El orden siempre estar con las cosas al día también. La equidad, bueno, los gerentes sí, a veces pues sí, trabajan en una plataforma plana, que es lo mejor, trabajarlo entre jefes y empleados, no obstante, tampoco hay que abusar de ello, ¿no? La estabilidad, pues actualmente, como ven, no tenemos mucha estabilidad ni con nombramiento, a veces se tiene ya estabilidad. En el privado también recortan personal. Creo que actualmente el privado está engordando un poquito, creo que nos está sacando mejor al público el privado, nos está, como se dice, como que siendo la base para nosotros continuar también, por lo que no hay mucho dinero, no mucho flujo de efectivo ahí, no tenemos mucha liquidez. Entonces ahí, bueno, la estabilidad ya depende también de las empresas, cómo van desarrollándose. La iniciativa, bueno, cada uno debemos de tener nuestra iniciativa, ¿no? Como persona en la organización, pues ser ahí, trabajar en equipos, tenemos nuevas ideas, pues y si la podemos nosotros ahí afianzar, pues de mejor manera. Entonces, todos estos 14 principios lo vivimos, ¿no? Como lo ven, fue en años, en siglo pasado, pero actualmente sí lo estamos desarrollando en las empresas, se visualiza en las empresas, ¿sí? Eso fue con Henry Fayol que tuvo unos grandes principios dentro de la organización y él visualizó esto. Ahora vamos con Max Weber, ¿ya? Él es otro, bueno, él es sociólogo, ¿no? Él se dedicó al estudio de las organizaciones y tuvo un artículo en el cual desarrolló una teoría de estructuras de autoridad y relaciones basadas en un tipo de organizaciones y la cual le llamó burocracia, una forma de organización caracterizada por la división de trabajo, una jerarquía claramente definida, normas y reglamentos detallados y relaciones impersonales, ¿sí? La burocracia debe contener, ¿qué nos dice él? La división de trabajo, como lo hemos visto, la jerarquía de autoridad, que ya lo vimos, la selección formal, el personal que esté de acuerdo a sus habilidades, ¿no es cierto? Es igual que cuando usted contrate, pues debe tener alguien, un conductor, pero debe tener que sepa manejar bien, ¿no? No solo que tenga la licencia, hay muchas personas que tienen licencia, pero no saben manejar. Entonces, todo eso debemos de ver cuando nosotros contratemos, también seleccionemos el personal, ¿sí? Las normas y reglamentos formales, ya saben que son las reglas, los procedimientos, las leyes, los reglamentos, resoluciones, directrices, ¿no? Todo eso. La impersonalidad, que es la aplicación uniforme de reglas y controles, no según las personalidades. Y la orientación profesional, los gerentes son profesionales de carrera, no dueños de las unidades que dirigen. Como les digo, hay a veces gerentes también que se creen más que el dueño. Entonces, bueno, aquí según lo de Max, aquí él dice que no son dueños de las unidades, ¿no es cierto? Sino únicamente las dirige. Esos son los gerentes, ¿sí? Entonces, la burocracia, como lo describió Weber, es muy parecida a la administración científica. Si lo ven, tiene casi los mismos principios de Fayol igual. En cuanto a su ideología, en ambas está la impersonalidad y también el autoritarismo, ¿no? Ahora veamos cómo utilizan los gerentes actuales la teoría general de la administración. Nos comentan que muchos gerentes crean una estructura burocrática, dificultan la creatividad individual de los empleados y limitan la capacidad de la organización para responder rápidamente a un entorno cada vez más dinámico.
Sin embargo, incluso en organizaciones flexibles de profesionales creativos como Microsoft, Samsung, General Electric, Cisco System, se necesitan mecanismos burocráticos para garantizar que los recursos se utilicen eficiente y eficazmente. Sí, es verdad, a veces sí necesitamos de esa burocracia, porque si no hay algunas empresas, como lo dice aquí mismo, que son las súper grandes, que sí necesitan como que más control y más burocracia dentro de sus procesos en la organización, ¿sí? Eso es con el enfoque clásico, chicos. ¿Alguna consulta ahí? ¿Sí está claro? El deber tiene este punto, ¿no? Para que lo realicen un resumen. Ahora vamos a ver el enfoque cuantitativo, ¿sí? El enfoque cuantitativo evolucionó de soluciones matemáticas y estadísticas desarrolladas para problemas militares durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, una vez concluida la guerra, muchas de las técnicas utilizadas para los problemas militares se aplicaron a los negocios. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo de oficiales de chicos computarizados se unieron a Ford Motor Company a mediados de la década de 1940 e inmediatamente comenzaron a utilizar métodos estadísticos y modelos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones. La parte militar nos ha ayudado mucho, son grandes planificadores en la vida real, les puedo decir, son grandes planificadores, les respeto mucho, la verdad, son grandes estrategas también. Y como se viene aquí siempre en las historias, viene siempre la parte militar, ¿no? Que de ahí nos ha comenzado a ciertos aspectos. Por ejemplo, no sé si han leído la guerra de, ¿cómo es? De Sun Tzu. Igual, es toda la planificación que ellos de ese libro lo practican y lo ponen en sus estrategias, ¿no? Leerán el libro, es muy bueno. En realidad ahí nos explican todo cómo uno se planifica contra el enemigo, y cómo se ponen las estrategias para combatirlo. Y eso también lo utilizamos, eso lo utilizó los militares y también lo utilizaron también en la vida actual, ¿no? En la vida de uno, en la vida personal. Entonces, es muy bueno ese libro, nos ayuda también en nuestra vida, ¿no? Con nuestros problemas, con las personas. A veces, bueno, no es que es bueno tener enemigos, pero a veces nos ayuda mucho. Les recomiendo el libro, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de esta aplicación de estadísticas, de modelos de optimización y de información de simulación por computadoras y otras técnicas cuantitativas, ¿no? Que son los modelos estadísticos, ¿no? Entonces tenemos la programación lineal. ¿Qué es la programación lineal? Es un método matemático de optimización que permite representar modelos lineales para reducir costos o maximizar ganancias en diferentes áreas de una organización para la administración eficiente de los procesos. Entonces, ese proceso lineal lo utilizan algunas empresas y es muy bueno, ¿sí? Entonces, la planificación del trabajo puede ser más eficiente y resulta del análisis de la programación de la ruta crítica, ¿sí? ¿Qué es la ruta crítica? Es la técnica que nos permite identificar las tareas necesarias para finalizar un proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma. ¿Han oído en el gobierno que dicen la hoja de ruta? Esas son las actividades que uno se pone, cómo va a iniciar. Entonces, a veces el gobierno dice, vamos a realizar nuestra hoja de ruta, tenemos ya lista nuestra hoja de ruta, implica el proyecto que ellos ya se establecieron realizar y ponen todas las actividades que van a efectuar para culminar, para realizar el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, eso es como una programación de ruta crítica, ¿sí? Bueno, cada uno de estos ejemplos que son cuantitativos, como les dije que es la programación lineal y también lo de la ruta crítica, bueno, se aplican algunas como la administración de calidad total, ¿sí? ¿Qué es la administración de calidad total? Implica que todos los empleados de las organizaciones, desde que desarrollan el producto y logística, tienen la obligación de mejorar sus operaciones, ¿sí? Ahí tenemos otro catedrático que dice que en las décadas de 1980 y 1990, que es Edward Deming, también van a oír de Edward Deming, dentro de la administración es muy bueno, y Joseph Juran, expertos en calidad, cuyas ideas se convirtieron en base de los programas actuales de la administración de la calidad. ¿Sí? ¿Qué es la administración de calidad?
¿En qué nos ayuda? Esto nos intensifica la atención al cliente, tener una mejor calidad, ¿no es cierto?, en la atención. Entonces, el cliente incluye a las personas externas que compran los productos o servicios de la organización, así como los clientes internos que interactúan y sirven a otros en las empresas, ¿sí? También se ocupa de la mejora continua. La administración de calidad es un compromiso a nunca estar satisfecho, ¿sí? Entonces siempre tenemos que estar mejorando el producto, el servicio, ver un plus, como yo les sé decir, ahí dar un valor agregado, ¿sí? Eso es una mejora continua, ¿sí? También se enfoca en los procesos. La administración de calidad se centra en los procesos de trabajo, mientras la calidad de los bienes y servicios mejoran continuamente, ¿sí? También mejora la calidad de todo lo que hace la organización. Esto se relaciona con la productividad, cómo maneja la organización sus entregas, qué tan rápido responde a las quejas, qué tan amables se responden en los teléfonos y entre otras actividades que tengan, ¿no es cierto? También tenemos las mediciones precisas. La administración de calidad utiliza técnicas estadísticas, como las pudimos visualizar, para medir cada variable crítica de las operaciones de la empresa. Estas se comparan con los estándares para identificar problemas, ubicar sus raíces y eliminar que los ocasiona, ¿sí? Y el fortalecimiento de los empleados. Sí, la administración de calidad involucra a la gente de línea de proceso de mejoramiento. Los equipos se utilizan ampliamente en programas de administración de la calidad como medio para fortalecer la búsqueda y resolución de problemas, ¿sí? Entonces, la administración de calidad total es una variante de los primeros enfoques de la administración, que se basaban en la creencia de mantener costos bajos. Era la única forma de aumentar la productividad. La industria automotriz de Estados Unidos es un ejemplo, ¿no es cierto? Dice que frecuentemente podían salir mal con los gerentes, se centraban solo en tratar de bajar los costos. Ellos no veían la calidad. Entonces ellos pensaban que bajando costos ellos iban a hacerse millonarios, ¿no es cierto? Pero no es así. Entonces a finales de la década de 1970, General Motors, la Ford, Chrysler fabricaron automóviles de mucho consumo y rechazaron. Entonces el segundo autor recuerda haber comprado un Pontiac, o sea, un carro de General Motors al final de dicha década. Entonces, al haberse sacado del lote, llevaba hasta una gasolinera y haber visto se derramaba del tarro de la gasolina, estaba con un huequito. Entonces, el tanque del automóvil, imagínense, o sea, desechaba, tenía esa mala calidad. Claro que le costó económicamente el auto, ¿no? Pero tenía esa avería. Entonces, ¿ahí qué se considera? Los costos por defectos. Es más caro. Imagínense los costos por las reparaciones, volverlo a adecuar. Le sale más caro. Entonces, es mejor usted realizar un producto de buena calidad antes que salga algo a menor costo, pero luego le van a salir los reclamos. Entonces, eso es lo que decían, ¿no es cierto? Entonces, esto refiere a la administración de calidad total, ¿no? Debemos de tener también un producto o un servicio 100% fiable, ¿no? No vamos a entregar o solo por vender bastante, bajar el costo y la calidad muy mala, ¿no? Entonces, sí vemos actualmente también eso, ¿no es cierto? En ropa a veces vemos que son baratísimas en $2 o 3, pero no nos dura más que un mes o 2 meses, luego igual se nos hace un hueco por ahí, una lavada se nos encoge o sale el color, ¿no es cierto? Entonces, a alguien que sea de minorista, ¿no? Pero si hablamos de General y hablamos de empresas grandes, es un costo muy alto el que alguien le diga, el carro está con un hueco en el tanque de gasolina, entonces eso implica mucho gasto, aparte de mano de obra, o sea, pagar al personal más horas para que puedan arreglar el carro y los carros, me imagino, y todo eso. Entonces es mejor desde un inicio tener una buena calidad en el producto o servicio, ¿sí? Vamos a ver cómo los gerentes actuales toman este enfoque cuantitativo, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que nos contribuye directamente al manejo de toma de decisiones en las áreas de planificación y control. Como yo les decía, tienen que ver en la calidad y la planificación para sacar un buen producto, ¿sí? Entonces dice que, por ejemplo, los gerentes toman decisiones con respecto al presupuesto, prioridades, planeación, control de calidad y otras similares. Generalmente se basan en técnicas cuantitativas
El software especializado ha hecho que el uso de estadísticas sean menos intimidantes para los gerentes, aunque muchos aún se muestran cautelosos con respecto a su uso. Es verdad, usted para hacer una programación lineal, una ruta crítica, sí debe tener experiencia, porque es una planificación muy delicada que lleva presupuesto, entonces sí debe tener conocimiento, mucha experticia en esta temática. ¿Sí? Vamos con la conductual. Voy a hacerle rápidamente porque no nos queda para las preguntas mucho tiempo. ¿Ya? La conductual, bueno, como sabemos, es del otro, ¿no? El enfoque conductual es del 3, porque son 4. Estamos en el 3, el conductual. ¿Qué dice el conductual? Que los gerentes logran que las cosas se hagan trabajando con personas, ¿sí? Esto explica que algunos autores han elegido analizar la administración enfocándose en la gente de una organización, al campo de estudio que investiga las acciones, ¿sí? De la gente, el comportamiento. Esto es el comportamiento organizacional que se le dice CEO. ¿Sí? Mucho de lo hacen los gerentes hoy en día cuando manejan personas, las motivan, ordenan, dan confianza, trabajan en equipo. Y bueno, tenemos 4 partidarios dentro de este comportamiento organizacional cuyas contribuciones fueron muy buenas, ¿no? Dentro de una organización. Entonces, ellos son Robert Owen, quien se preocupó por las deplorables condiciones laborales, propuso un centro de trabajo ideal. ¿Sí? También tenemos a Hugo Munsterberg, también que fue el pionero en el campo de la psicología industrial. Si ven actualmente, algunas empresas tienen psicólogos industriales en las empresas, ¿sí? Porque tratan también a las personas el comportamiento, porque a veces eso implica mucho también en el trabajo, ¿no? En su eficiencia que tenga, ¿no? Entonces fue un estudio científico de la gente en el trabajo. Surgió del uso de pruebas psicológicas para la selección de empleados, conceptos de la teoría del aprendizaje para la capacitación de empleados y el estudio de comportamiento humano para la motivación de los trabajadores. Actualmente igual nos hacen pruebas, ¿no es cierto? Psicológicas, matemáticas y de conocimiento. Sí, entonces fue Hugo Munsterberg quien hizo esta contribución, se podría decir, ¿no? Para conocer tanto a la persona en su manera, en su personalidad como en su conocimiento, ¿sí? También tenemos a Mary Parker, que fue una de las primeras en reconocer que las organizaciones se podían visualizar desde la perspectiva del comportamiento individual y de grupo, ¿no? Que a veces sí nos dejamos llevar por un grupo, ¿no es cierto? A veces nuestro comportamiento individual, tenemos nuestro grupito y pensamos de cierta manera y como que la ideología se nos viene por igual, ¿no? Pero bueno. También propuso ideas más orientadas a la gente que los seguidores de la administración científica. Pensaba que las organizaciones debían basarse en una ética grupal. Eso es verdad, tenemos que tener ética, no solo grupal, sino individual. Y eso sí les he comentado, chicos, siempre la ética ante todo. Y el último partidario del comportamiento organizacional es Chester Barnard, ¿no es cierto? Él fue un gerente real que pensaba que las organizaciones eran sistemas sociales que necesitaban cooperación. Creía que el trabajo de los gerentes era comunicar y estimular a los trabajadores para lograr altos niveles de esfuerzo. Y eso es verdad, si nuestro gerente, nuestro director nos halaga por nuestro trabajo, nosotros nos sentimos súper bien y es como que trabajamos aún mejor, ¿no es cierto? Ya, fue el primero en expresar que las organizaciones eran sistemas abiertos. Sí, las organizaciones son sistemas abiertos. Ya vamos a ver esos sistemas abiertos y cerrados. Ya, ahora, ¿cómo utilizan los gerentes actuales el enfoque conductual? Pues han moldeado una gran medida que se maneja las organizaciones hasta el día de hoy, ¿no? Desde la manera en que los gerentes diseñan los trabajos hasta la forma en que el trabajador con equipos y empleados se comunican, ¿no es cierto? Vemos elementos del enfoque conductual en todo el comportamiento. Y el cuarto enfoque es el contemporáneo. Sí, bueno, como pueden apreciar, en su mayoría los primeros enfoques se centralizaban en las preocupaciones de los gerentes del interior de la organización, ¿no? El contemporáneo es al contrario, ¿sí? Se enfoca más en analizar lo que ocurre en el entorno que está fuera de la organización, ¿sí? Entonces, dentro de este enfoque contemporáneo tenemos 2 sistemas, digamos dos enfoques, que son el de sistemas y el de contingencias. ¿Qué es el de sistemas? Es una teoría básica de las ciencias físicas, pero nunca se había aplicado a los esfuerzos humanos organizados. ¿Qué significa un sistema, chicos? Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas, interdependientes, dispuestas de tal forma que se producen un todo unificado.
¿Sí? Los dos tipos básicos del sistema son cerrados y abiertos. Los sistemas cerrados no reciben influencia de su entorno ni interactúan con él. Por el contrario, los sistemas abiertos se ven influenciados por su entorno y interactúan con él. ¿Sí? Actualmente las organizaciones que somos sistemas abiertos. Interactuamos con otras instituciones, con proveedores. Entonces, es un sistema abierto, una organización. ¿Sí? El enfoque sistémico y los gerentes, ¿no? ¿Qué significa que los gerentes coordinan actividades laborales en las distintas partes de las organizaciones y se aseguran que todas estas partes funcionen juntas para que los objetivos de la empresa puedan lograrse? ¿Sí? Por ejemplo, el enfoque sistémico reconoce que no importa qué tan eficiente pueda ser el departamento de producción, si el departamento de marketing no se anticipa los cambios de los gustos del cliente y trabaja con el departamento de desarrollo de productos para producir a los clientes, a ver qué desean, qué producto es el que quisieran ellos obtener, ¿no es cierto? El desempeño global de la organización sentirá las consecuencias. Implica que las decisiones y acciones de un área de la organización afectarían a otras áreas. Como les he dicho, siempre debemos trabajar en equipo todas las unidades. Dentro de nuestra cadena de valor se encuentran todas las unidades de la empresa, de la organización. Pueden ser estas directamente como actividades primarias o también de apoyo, pero todas contribuyen dentro de una empresa, ¿sí? Si una falla, caemos todos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué tan importante es el enfoque sistémico para la administración? Es muy importante, porque el gerente maneja todas las partes del sistema para que la organización logre sus metas diarias, ¿no es cierto? Sus objetivos, tanto de ventas o de acuerdo a lo que se dedique a una empresa. Y tenemos por último el enfoque de contingencias. ¿Qué es el enfoque de contingencias? Algunas veces llamado enfoque de situaciones o situacional, o sea, temporal, ¿no es cierto? Plantea que las organizaciones no son iguales y es verdad. Enfrentan situaciones distintas, es verdad. Y requieren diferentes formas de dirección. Sí, todas las empresas necesitamos diferentes formas de dirección. Son situaciones cambiantes y diferentes que requieren que los gerentes utilicen enfoques y técnicas distintas, ¿no es cierto? Eso es, chicos, con esta unidad de los enfoques. Preguntas, por favor. Chicos. Chicos, preguntas ahí con los enfoques. ¿Sí me entendieron, chicos? Los enfoques, ¿cómo van? Los 4 enfoques que tenemos. ¿Cómo ha ido evolucionando, no? Desde siglos anteriores y como les digo, actualmente continuamos manejando las teorías de los diferentes científicos de la época, quienes aportaron muchísimo para llegar a esto de la administración, ¿no? Para mejoras dentro de uno como trabajador, también como las tareas de los gerentes. Por ejemplo, antes no teníamos el código de trabajo, ¿no es cierto? Y ya después de en 1920 ya tuvimos un código de trabajo en el cual se plasmó las 8 horas que debíamos trabajar, los fines de semana que tenemos vacación, entonces se fijó ciertos parámetros, ¿no es cierto?, para el trabajador. Y así consecutivamente se vino algunas leyes, ¿no?, posteriores. Pero es en base a todas estas teorías que nos ayudaron a mejorar mucho una organización, cómo llevar, cómo administrarla. ¿Sí? Chicos, pregunten. Tenemos tiempo, pregunten con confianza. Chicos, ¿está todo claro? Nadie me dice nada. Sí está claro, profe. Sí, ¿sí vieron el desarrollo? Sí, gracias Alexandra. Espero, bueno, en el otro tema, bueno, ya más práctico, pero bueno, ahorita vamos con teoría, porque ustedes tienen que saber cómo la evolución de esta parte administrativa, ¿no? Cómo fueron cada uno defendiendo su teoría y a la final cada empresa lo lleva de diferente manera, ¿sí? Porque cada empresa es muy diferente, igual la actividad que conlleva también es muy diferente, depende a qué se dedique cada empresa, es su enfoque.
es su selección de personal, es como es el gerente, implica mucho también del gerente, como les dije, posteriormente vamos a ver el liderazgo, o sea, lo que uno debe de tener para poder dirigir también una empresa, no es solamente ser gerente, sino que también tener ese liderazgo para que puedan ayudar a sus colaboradores, ¿no? Entonces hay diferentes tipos también de liderazgo y bueno, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Chicos, si no hay preguntas, bueno, no me queda mucho tiempo, quería ver la otra unidad, pero ya me queda 5 minutos, pero si no hay preguntas, no sé si alcancemos. Quería ver la administración, veámosle rápidamente, ya que no hay muchas preguntas, no hay preguntas, ¿sí? Vamos a ver ahora la administración moderna, ya vamos a entrar a lo moderno. Entonces, la importancia de la administración moderna, que implica es el proceso de aplicar mejoras prácticas basadas en nuevos enfoques que permitan una mejor adaptación a los cambios que se van produciendo en el entorno social y económico de las organizaciones, dejando de usar las prácticas tradicionales de la administración. Bueno, aquí, bueno, se inicia igual con Taylor, que les dije que es el papá de la administración. Él proponía mejorar los niveles de productividad a través de las tareas que se debían simplificarse, ¿no es cierto? Dentro del enfoque clásico se encuentra este particular, ¿sí? En esta administración moderna, todas las actividades de planificación, organización, dirección y control deben implicar una interconexión adecuada de relaciones humanas y tiempo para alcanzar los objetivos establecidos dentro de una organización, es decir, deben de ser buenos planificadores, ¿sí? Como consecuencia, los procesos de administración moderna pueden aplicarse en el contexto más amplio y complejo, por eso se emplea en en grandes empresas, instituciones religiosas, educativas y organizaciones sociales, ¿sí? Dentro de la administración moderna tenemos herramientas, tenemos 7 herramientas más importantes, ¿no? Vamos a verlas si alcanzamos. Tenemos las 7. La primera es la reingeniería. ¿Qué es la reingeniería en una empresa? Consiste en realizar una revisión de los procesos con el propósito de volverlos más eficientes. Sí, como les decía, a veces en las instituciones, en las empresas nos hacen una retroalimentación porque hay procesos que no están dando resultado y debemos hacer una reingeniería de esos procesos, mejorar. Por eso tenemos, no sé, en algunas empresas tiene un manual de procesos y van cambiando, van actualizándose, ¿no? Entonces, esa es la reingeniería de los procesos, ¿sí? Entonces, en esta reingeniería, ¿qué pretende? Obtener mejores resultados con la utilización de menos recursos, ¿sí? Entonces, a veces tenemos más pasos, a veces teníamos más procesos para realizar un proyecto y con esta reingeniería a veces nosotros ya mermamos algunos y quedamos con menos pasos y más rápido para agilizar la ejecución de un proyecto, ¿sí? Eso es en base a la reingeniería. La calidad total, más o menos hemos visto lo que es la administración de calidad total, va en ese enfoque. La calidad total pretende lograr una mejor calidad y el desempeño en las organizaciones para alcanzar la máxima satisfacción del cliente, ¿sí? Como les dije, no es solo bajar el costo, sino que también hay que tener una buena calidad, ¿no? Tener una buena calidad en los productos o servicios, ¿sí? Entonces también tenemos el outsourcing también. Es nuestro punto 3, nuestra tercera herramienta. ¿Qué es el outsourcing? En español, ¿qué es el outsourcing, chicos? ¿Alguien? ¿No? Bueno, el outsourcing es su contratación, como lo dice. El outsourcing es el proceso en el cual una organización realiza la contratación de empresas externas para que realicen algunas de sus actividades. Las empresas subcontratadas realizan cierta actividad que agregan valor a la empresa que lo contrata, puesto que se especializan en ella y se hace que el costo sea más bajo. Por ejemplo, tengo un cliente que él hace camisas, ¿no es cierto? Pero él solo las cose, más no le hace el molde. Entonces él manda a realizar a otra empresa los moldes y ya le entregan a él ya para que él solo coser, ¿no es cierto? Entonces eso es un outsourcing. Él depende de otra empresa, pero le agrega valor a la de él, ¿sí? Y los costos le salen bajísimo, le cobran muy bajo, que a él le resulta muy bien vender sus camisetas, ¿sí? Nuestra cuarta herramienta es empowerment. ¿Qué es el empowerment? En español, chicos, es el empoderamiento. Empowerment, ¿sí?
¿Qué es el empowerment? Que consiste en delegar cierto nivel de poder y autoridad a los subordinados, ¿sí? En este proceso se delegan funciones a los subordinados con el objetivo de permitirles tener un mayor grado de participación para que se involucren especialmente en la toma de decisiones de la empresa. De esta forma, los dirigentes concentran sus esfuerzos en las tareas claves de la organización. Sí, el quinto es el benchmarking. Benchmarking. Sí, estoy bien. El quinto es el benchmarking, la evaluación comparativa, implica en español, ¿no es cierto? Que es, hace comparaciones y mediciones de las operaciones y los procesos de una organización. Esta comparación y medición puede ser interna cuando se realiza dentro de los distintos departamentos o unidades, ¿no es cierto? Que la conforman. Y también externa cuando lo hacen frente a otra empresa u organización que es líder en el mercado, ¿no es cierto? Nosotros hacemos ese comparativo, ¿no es cierto? Entonces, la idea de compararse con un competidor es para ver qué más eficiente en el mercado es o qué mejoras puede realizar en sus operaciones o procesos y, bueno, aprender de ellos también, ¿no es cierto? Porque por algo son líderes en el mercado, ¿no? La sexta herramienta es 5S. Dice que en contraste esta práctica busca alcanzar el mantenimiento integral de una empresa, incluyendo el equipo, la maquinaria, la infraestructura y el entorno de trabajo. Son los 5S: equipo, maquinaria, infraestructura, entorno y el trabajo. ¿Sí? Se basa en 5 principios fundamentales: la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y el mantenimiento de la disciplina, ¿no? Es una práctica muy sencilla y efectiva para obtener mejoras de calidad, la reducción de tiempos muertos y la reducción de costos. Y la última herramienta es just in time, ¿sí? En español, justo en el tiempo, justo a tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es un método que organiza la producción justo en el momento, por ese just in time, ¿no? Esta organización se realiza por medio de la planificación y el control de la producción con el fin de producir los productos que se necesitan en la cantidad y en el momento exacto, ¿sí? Justo en el tiempo. Sí, este método también tiene efectos positivos en el desempeño del recurso humano, en el sistema de fabricación y en el diseño de los productos, en el sistema de mantenimiento y calidad. Sí, estas son las herramientas modernas de la administración, chicos. Hay una pregunta, por favor. Aquí terminamos. No se escucha, Inge. ¿Ahí recién me escuchan o...? No, ahí sí se le escucha. Sí, ahí recién. O sea, lo último no se le escuchó. Ah, sí, Jesús, pensé que no me escuchaban en todo. Digo, qué raro. Y a lo último no se escuchó. Que les dije que las 7 herramientas de la administración moderna, sí. Sí se escuchó eso, pero Ya. después de eso ya no se escuchó nada, se quedó. Ya, chicos. Entonces yo les comentaba que esto, lo que vimos el día de hoy, se encuentra en el taller, ¿no? Son 2 preguntas, bueno, son 5 la verdad, pero estas 2 en base a esta clase, ¿sí? Entonces ya van con una mejor idea para que puedan ustedes desarrollar su taller, ¿sí? La próxima semana, el lunes que nos vemos, ya vemos un poquito más que está dentro del taller también. Entonces, bueno, así vamos continuando las unidades, ¿sí? Ya, chicos, si no hay preguntas, muchas gracias y nos vemos el día lunes para la siguiente clase, ¿sí? Que tengan una buena noche. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Muchas Inge. Pase gracias. bien. Gracias, Buenas ingeniera. noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta el día lunes. Hasta el lunes.